buenos días. Damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí en su presencia. Vamos a poner una oración para dar a este estudio que le puse por título: ¿qué significa para ti la fe? Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias por estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, en este día que seas tú que dirijas este estudio, Señor, que cada palabra, lectura que saque de nuestra boca realmente se guía por ti, Padre Santo. Te lo pedimos encarecidamente en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien. Le puse por título este estudio: ¿qué significa para ti la fe? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es imposible acercarnos a la palabra de Dios si no es a través de la fe. Es decir, ya lo que queremos es el Señor. Porque la fe es uno de los temas más hablados dentro de los temas cristianos. Y es que es imposible cuando se habla de un tema de la Biblia no hablar de fe. Hay muchas personas hoy que creen en Jesucristo, que están justo paradas frente al Mar Rojo, no al Mar Rojo geográfico, al cual tuvo un día parado la nación de Israel, sino al que tiene cada persona delante de sí. Pero estas personas están paradas frente a su Mar Rojo, al que Dios le ha puesto. Porque tienen que entender una cosa: Dios guió a la nación de Israel frente al Mar Rojo. Él les prometió libertad, pero lo llevó a través del desierto y lo puso frente al mar. No fueron que ellos fueron por voluntad propia, sino que el mismo Dios los guió frente a ese mar, que era un gran obstáculo que ellos no podían atravesar. De hecho, tienen que tener en cuenta de que ellos eran esclavos en Egipto, no eran expertos marineros, navegantes, no eran personas que sabían nadar, no eran personas que tenían una afinidad con el mar. Ellos se dedicaban más bien a lo que era el cultivo y a la cría de ganado, y como esclavos tenían que encargarse de todas las labores en Egipto, de hacer ladrillos, etcétera, etcétera, para todas las construcciones y todas las labores que tenían que atender de lo que los egipcios les demandaban, ellos tenían que hacer. Por lo tanto, no eran personas que podían dedicarse a aprender del mar, que estaban lejos del mar, ni aprender nada del mar en aquellos momentos. Así que para esto era un obstáculo grande para ellos y desconocido de tratar. Ellos no sabían cómo tratar con esto, cómo atravesar este gran obstáculo. La fe en Dios y en su palabra te cambia completamente la perspectiva de todas las cosas en tu vida. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tienes fe en Dios en su palabra, las perspectivas de tu vida cambian del mundo natural al mundo espiritual. Y eso hace un cambio radical en tu vida de 180 grados. Te posiciona en un lugar en el cual estás llamado, pero que tú antes de ser llamado no estabas posicionado. Eso lo hace la fe. Cambia tu lugar. Cuando vamos a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, allí podemos ver claramente el concepto de la fe. Yo leí varias traducciones, pero me quedé con el de la Reina Valera porque me encanta cómo es que verdaderamente lo explica. Y es que tiene que haber sido a través de una revelación de Dios que este hombre que escribe la carta a los Hebreos haya tenido este concepto, que es tan amplio, tan profundo y tan extenso que no se abarca con simples palabras, que lo haya puesto en una oración tan resumida, pero con tanta profundidad y con tanta claridad. Ahí dice que escribe la carta a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es esta realmente la definición de fe: una certeza, una convicción, estar convencido de lo que tú esperas en Dios, de a lo que Él te ha llamado, de lo que Él te ha prometido. Estar convencido de las cosas que no se ven, las cosas que Él ha prometido, pero que tú lo crees por fe. Tú no lo ves, pero tú crees sabiendo que el que prometió es más verdadero inclusive que las cosas que tú puedes vivir y que tú puedes ver y que tú puedes tocar. Ahora, ¿de qué es producto la fe? ¿Esta fe de qué es producto? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 7, ahí dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos induce, nos provoca esta fe, que creemos porque es la palabra de Dios vivo y verdadero.
la palabra que es mismo Dios para que le conozcamos a través de su palabra. Por lo tanto, podemos decir que esta fe nos hace creer en Dios, pero también nos hace conocer a nuestro Dios. Es decir, creemos en Él, pero también le creemos a Él, que son dos cosas diferentes. Esta palabra induce esto en nuestras vidas, de creer en el Dios vivo y verdadero, pero también creerle al Dios vivo y verdadero las cosas que Él nos enseña y que Él nos promete. Por eso creemos en Él. Y esto es justo lo que enseña Hebreos en 11:6. En el capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es imposible que tú te puedas acercar a Dios si no es a través de la fe. La fe es el medio a través del cual te puedes acercar a Dios. Te voy a graficar un ejemplo. Yo estudié ultrasonido en esta nación. Y para hacer el ultrasonido hay una máquina, un transducer, que es un transductor. Y él es el que se encarga de emitir las frecuencias al cuerpo de sonido que se recogen para atrás y que eso lo traduce en imágenes. Está el cuerpo, está el transductor, el transducer, pero para que haya una comunicación entre los dos, tiene que haber un producto que se llama gel, un gel. Y sin ese gel, si no se aplica sobre la piel del cuerpo que va a escanear, no se produce nada. Es como que no hay nada, porque no puede, el sonido no puede caminar si no es ese gel a través del cuerpo humano. Y tampoco se puede recibir para atrás la señal y traducirla. ¿Qué es lo que sucede con relación a esto? Dios está ahí, siempre está ahí, y nosotros estamos acá. Lo que nos hace comunicarnos entre Dios y nosotros, una comunicación verdadera, como enseña la palabra de Dios, es la fe. La fe es ese medio que Dios nos da a través de la cual, esa herramienta, nosotros podemos comunicarnos con Él. Si nosotros no tenemos fe en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros nos estamos acercando a tu Hijo verdadero, y que nosotros estamos hablando con Él, y que nosotros estamos teniendo interacción con una persona que aunque no lo vemos existe y está ahí, y está aquí, y nos rodea, está en todo, pues es imposible agradarle y es imposible hallarle. Dice que por esta fe los antiguos fueron galardonadores. Todo el que se acerca es galardonador de lo que lo buscan. Ahora, ¿qué es un galardón? Aquí está la pregunta. Un galardón es un premio, es una recompensa, es una compensación. Tu fe te hace galardonador de tu Dios. Es el mayor premio que tenemos en nuestra vida. Que tenemos a nuestro Dios como nuestro Dios, lo tenemos como nuestro Padre, lo tenemos como nuestro Hacedor, lo tenemos como nuestro protector, lo tenemos como nuestro proveedor, lo tenemos como el todo en nuestra vida. Ese es el mayor premio. Y cuando estamos en Él, también estamos en su palabra, también estamos en sus promesas. Indudablemente, el Espíritu Santo es el hermano de Dios que es el que convence de juicio, justicia y de pecado. Por lo tanto, no puede haber fe genuina si no hay una obra del Espíritu Santo actuando en la persona que se acerca a Dios. Porque la fe es revelada a través de la palabra de Dios, pero el que prepara todas las condiciones para que tu mente y tu corazón acepten y reciban esa palabra y se abra es el Espíritu Santo. Porque de ti depende una parte, pero la parte mayor depende de Él. Es decir, tú abres tu corazón y tu mente, pero Él prepara el terreno para que estas cosas sucedan. En Jesucristo no hay Cristo incidencia, lo hemos dicho varias veces. Ahí no es coincidencia, no es Cristo incidencia. Él prepara todas las cosas para que el encuentro con Él sea un encuentro real y al mismo tiempo sea un encuentro efectivo. Ahora, en Mateo
voy a ponerme mis ojos. En Mateo 9, del 27 al 29 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ellos fueron galardonador de este milagro, producto de que ellos tuvieron fe en Jesús. Jesús podía hacer el milagro sin tener que preguntarle a ellos. Pero Jesús quería que ellos mismos testificaran con su boca que ellos tenían fe en Él. Tiene que haber una testificación delante de Dios de la fe que tú manifiestas por Él. Tiene que haber una actitud, tiene que haber una conducta que no solamente sale de la mente y de la boca, sino que sale del corazón. La palabra de Dios que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que se cree con el corazón, eso es lo que tú vas a manifestar, lo que hay en tu corazón. ¿Qué pasaría o qué pasa con aquellas personas que delante de Dios profesan una fe, que lo confiesan, le creen, pero cuando están delante de los hombres por cuestión de miedo, por cuestión de posición social o de trabajo, lo ocultan? Bueno, mira, ahí sucede una cosa. Verdaderamente no están agradando a Dios. Están negando. Jesucristo dijo: el que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no es simplemente que una persona, por ejemplo, esté en un lugar que diga no puedes predicar, son las reglas de este empleo, y él se acoge a las reglas del empleo porque firmó un contrato, sino es que llegado un momento te dicen: tú no puedes hablar de Cristo, tú no puedes confesar que tu Señor es tu Salvador, reniega de Él y vive. Exactamente, en la iglesia puedes hablar del amor, de la paz, de que Dios es amor, pero no puedes hablar de que Dios es fuego consumidor, de que existe un infierno, de que el matrimonio entre homosexuales no tiene nada que ver con Dios, de todas las cosas que te dicen no puedes hablar porque me puede asustar a la gente se va. Queremos que todo el mundo esté aquí, que todo sea light, que todo sea nice, que todo sea un ambiente amigable, bonito, como si la iglesia fuese un club social, y eso no es así. Una persona, sobre todo que está delante de un ministerio, tiene que estar parado en firme en lo que está en lo que profesa, porque él es el encargado de guiar el rebaño de Dios, de guiar la iglesia a Jesucristo. Él es encargado de mantenerlo conectado con Cristo. En el momento inmediato que niega un ministro de Dios a Jesucristo, pues él se desconecta. Y si la congregación lo sigue, pues está siguiendo a la persona que está desconectada de Jesucristo. Podemos ver en Éxodo 14, 15 y 16 y después versículo 21. Ahí dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Moisés actuó conforme a la fe que le fue demandada. ¿Tenía algún poder la vara? La vara de Moisés tenía algún poder. El Señor le dice que avanzara y que pusiera su vara sobre el mar, y el mar se dividiría en dos. Moisés lo hizo así. Ahora la pregunta es: ¿había algún poder sobrenatural o algún poder mágico en la vara? Ciertamente no. El poder estaba en la fe que tenía Moisés en Dios, de no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer que Dios iba a hacer lo que él había prometido. Si Dios lo manda, así será. Porque si Dios lo dijo, así se hará. Esta era la manera de pensar de Moisés con relación a esto y de muchos otros hombres de Dios. Podemos ver en Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad
cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Según el relato bíblico, la ciudad de Jericó estaba fuertemente protegida por una poderosa y gran muralla de piedra. Prácticamente esta ciudad era inexpugnable. Sin embargo, por la fe en Dios, por marchar cuando Dios mandó que marcharan y por hacer lo que Dios dijo que hicieran, los muros de Jericó cayeron. ¿Había algún poder secreto en caminar una vez al día alrededor de la ciudad tocando los cuernos? ¿Había algún poder en eso? Y fíjense que no es que ellos, porque he escuchado unas cosas de que ellos hicieron como especie de un arma sónica, al caminar constantemente y tocar los cuernos. Esos son unas explicaciones que están dadas científicamente para que los muros caigan. Murallas de 5 metros de altura y 3 metros de ancho. Más de 9.000 toneladas métricas de piedra hubo que moverse para construir estas murallas. Es decir, que no eran simples muros con simples ladrillitos, eran murallas con piedras grandes, una muralla fortificada. Y ellos no marchaban constantemente alrededor de la muralla. Jehová Dios les mandó a rodear la ciudad y caminar una vez al día alrededor de la ciudad, y cuando esto sucediera, tocar los cuernos, la trompeta, y se retiraban para su campamento, así día a día hasta el séptimo día. Cuando lo hicieron el séptimo día, los muros de Jericó cayeron, y cayeron porque Dios fue el que los derrumbó. Toda persona, aun cuando tenga una posición de liderazgo, que busque una explicación científica y lógica para lo que Dios hace, esa persona no tiene fe. Eso es indiscutible. Si la fe es fe, si Dios lo dijo, como dice Moisés, Dios lo va a hacer. La fe no tiene explicación lógica. Por la fe, en Hebreos 11:31, ahí dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Al igual que los otros habitantes de Jericó, Rahab había escuchado de cómo el Dios de Israel, que es el Dios vivo y verdadero, había abierto las aguas del Mar Rojo, había derrotado a otras naciones, otros enemigos de la nación de Israel, y por lo tanto ellos conocían del poder de Dios vivo y verdadero, que ya una vez había liberado a Israel, y ellas tenían la certeza, la convicción de que este Dios iba a luchar a favor de Israel y que nuevamente le iba a dar la victoria. Es esta la razón principal de que ella acoge a los espías que habían mandado a Josué. Y cuando los estaban buscando para matarlos, ella los esconde en su casa. Y por esta fe, ella les dice: cuando ustedes tomen la ciudad, porque ella estaba completamente convencida, no había que se lo quitara a su mente y su corazón, cuando ustedes tomen la ciudad, lo que yo deseo es que ustedes preserven mi vida y la de mi familia, que me salven a mí y mi familia. Y así fue. Pero hay un hecho curioso en medio de toda esta historia, y es que narra la Biblia, y lo pueden buscar, que la casa de Rahab, la ramera, se encontraba en el muro de Jericó, que fue destruido por Dios, pero fue destruido el muro entero, menos la sección donde estaba la casa de Rahab, la ramera, que permaneció en pie temporalmente hasta que fue totalmente destruida y quemada la ciudad por los israelitas cuando tomaron, hasta que fue salvada ella y su familia. Cuando fue salvada ella y su familia, se le pudo decir adiós a esa parte de la muralla. Pero el mismo Dios que derribó toda la muralla, al mismo tiempo cubrió esa sección, cumpliendo la promesa de que fue salvada ella y su familia. Aquí tengo una nota que dice: por la fe se sacó Rahab de su casa de manera milagrosa, porque la casa de Rahab está en el muro de la ciudad. Ahora, lo interesante es que no solamente se salvó de su familia. Si leemos la historia, esta fe no solamente la llevó a salvarse, sino la llevó a ser parte de la nación de Israel. Y dentro de la nación de Israel la llevó a ser parte del linaje del Mesías, de la genealogía de Jesús. Mira qué fe tuvo esa mujer. ¿Qué fe tuvo ella? Eso me lleva a Hechos 16:31.
No la voy a leer completa, le estoy leyendo varios pasajes, porque es imposible leer la Biblia sin fe. Esta es la historia del carcelero que se iba a matar cuando están Pablo y Silas, que son apresados porque están en Filipos predicando, y hay una adivina que iba detrás de Pablo molestándolo todos los días, diciéndole que estos son varones de Dios vivo que vienen a predicar el mensaje de salvación. Llega un momento que esta mujer incomoda a Pablo, y Pablo le dice: yo te mando ahora mismo en el nombre de Jesús que salga de ella. Y dice que al instante el espíritu de adivinación salió de la mujer. Al ver los habitantes de Filipo que esto había acontecido, ellos vieron que se habían perdido las esperanzas de ganancia producto de este espíritu de adivinación, y llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados, las autoridades, y esto provocó de que ellos fueran echados en la cárcel. Pero Dios provocó un gran terremoto producto de esto, que se derrumbó toda la cárcel, pero la vida de Pablo y Silas fue preservada. Y al ver el carcelero, si a un carcelero se le escapaba un prisionero, él pagaba con su vida por la vida que se había escapado. Esa era la ley antigua. Y entonces ver el carcelero que estaba totalmente destruido en la cárcel, él se iba a matar con su espada. Cuando Pablo y Silas en el fondo de la cárcel lo llaman y le dicen que no lo haga. Él al ver esto, al ver este milagro, él reconoce que son varones de Dios vivo y verdadero, tiene temor y le dice: ¿qué es lo que haré? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren la analogía de dos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, el mismo mensaje. La Biblia dice que tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador no solo trae salvación a ti, sino también sobre tu casa. Tu fe activa la gracia de Dios sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. No me preguntes cosas que yo no sé. Yo estoy a la misma altura de ustedes en muchas cosas. Hay cosas que Dios nos va a revelar cuando llegue ese momento. Pero si ustedes estudian la historia de Rahab, la que escondió los espías, la que intercedió, la que los cubrió que no pasara nada, fue Rahab. Y después intercedió por su familia. Ni el padre, ni la madre, ni los hermanos y las hermanas habían hecho nada para merecerse que fueran salvos. Pero por la fe de esta mujer también fueron salvos. Porque Dios es fiel y es justo y Él cumple lo que promete. La fe nos hace más que vencedores. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 8, del 28 al 39. Sí, 8:28. Ese pasaje me encanta. La Biblia entera es hermosa, pero hay pasajes que son maravillosos. Aunque yo siempre digo lo mismo de otros pasajes que son maravillosos, pero bueno. Estamos delante de un pasaje maravilloso de la palabra de Dios. Ahí dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra con nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La fe te hace un vencedor, pese a cualquier circunstancia, porque la fe te posiciona en el lugar correcto, ya que, como dice la Biblia en Hebreos 11, 33, 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sino que hubo otros, en Hebreos 11, 36 a 38 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto fue causado por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la Escritura. Sin fe es imposible vivir en Él, vivir con Él y vivir para Él. Yo no sé qué significa para ti la fe, pero para mí la fe, como dice y me enseña la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Alguien tiene algo que preguntar o que decir, que añadir? ¿Necesariamente por tener fe vamos a sufrir persecuciones? Mira, cada persona tiene un llamado de Dios en su vida y tiene un propósito. De todos los apóstoles, hubo uno que no vio muerte de la manera que vieron los demás que fueron mártires, que murió de muerte natural, que fue el apóstol Juan. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando con Jesús, Pero igual fue desterrado, ¿no? fue desterrado, pero los demás apóstoles fueron crucificados, fueron empalados, le cortaron la cabeza, fueron martirizados. Pero Juan no. Juan murió en un destierro. Él no sufrió estas cosas. Entonces, él no murió como los demás apóstoles. Y cuando Jesús está hablando con Pedro acerca de esto, y Pedro le pregunta, Jesús le responde, si yo quiero que él quede a ti. ¿Entiendes? Dios tiene un propósito con cada persona, y para cada persona tiene un destino. Y esto no significa que una persona que enfrenta un destino diferente a otro no tenga la misma fe para enfrentarse a las mismas circunstancias que se enfrenta a otro. Nosotros estamos aquí en estos momentos disfrutando hasta el momento la libertad de cultos religiosos, cuando en otras partes del mundo hay personas que se tienen que esconder a secretas, que tienen que llevar secretos la fe, que cada momento de su vida está expuesta a morir por la fe, que son masacrados, que son martirizados producto de creer en Jesús como su Hijo y su Salvador, pero que no niegan de Jesús, que ponen su vida. Entonces, ¿tenemos una fe diferente? No, sino que la fe nos hace aptos y nos prepara para cada cosa que Dios tiene en nuestra vida, para cada llamado, para cada propósito. Ahora, depende de nosotros aferrarnos a esa fe. Depende de nosotros mantener viva esa fe. Y como ya dije, por esa fe, vivir en Él, con Él y vivir para Él. Porque es imposible, si no vivimos a través de esta fe, vivir en Él. Es imposible vivir con Él y vivir para Él. Porque es natural en el ser humano vivir para sí. El egoísmo es una de las cosas que se manifiesta en la vida del ser humano y se manifiesta no en una área de nuestra vida. Cuando a veces hablamos de egoísmo, pensamos en sí en la persona que es avara, el que no le gusta compartir. Pero el egoísmo en cuanto a la fe, en cuanto a la vida de fe que demanda Dios de un hijo suyo, realmente es un significado mucho más amplio, porque te abarca toda tu vida como cristiano. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción que tomes en tu vida que tenga que ver con la palabra de Dios va a dar de ti si tú eres una persona egoísta o no. Última pregunta. ¿Qué significa vivir en Él? Esa es una buena pregunta. Primeramente, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, dice que nosotros nacimos de nuevo. Nacemos en Cristo Jesús.
nacemos en Él. Por lo tanto, si hemos nacido en Él, dice la palabra de Dios, que seamos revestidos de Él. Esto es vivir en Él. Si nosotros nos salimos de ese revestimiento que nos hace semejantes a Jesús y al cual nosotros tenemos que crecer según su imagen, nosotros no estamos viviendo en Él, estamos viviendo fuera de Él. Podemos vivir, como decimos, una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Cuando nosotros vivimos en Él, estamos viviendo bajo su palabra, estamos viviendo bajo su enseñanza, estamos viviendo bajo sus mandamientos y estamos viviendo bajo sus promesas. Estamos viviendo a su manera. A su manera, por supuesto. No, cuando vivimos en Jesucristo, pienso yo, o tú me dirás, es cuando no hacemos las cosas como nosotros deseamos, sino como sabemos que Dios quiere que la hagamos. Sí. No actuamos por impulso o por nuestros propios deseos, sino conforme a lo que Dios quiere que ocurra en ese momento. Exactamente. Eso es vivir en Él. Tenemos que actuar conforme a su voluntad, no la nuestra, conforme a sus enseñanzas. Tenemos que dejarnos moldear. Vivir con Él es dejarnos guiar. A veces queremos hacer una cosa, pero tú sientes una voz dentro de ti que te guía. Pero cuando tú no te dejas guiar, tú no estás viviendo con Él. Tú estás viviendo conforme a ti, conforme a lo que tú piensas, conforme a lo que tú quieres hacer. Entonces tú lo pusiste a Él de un lado y estás caminando solo. Pero cuando tú caminas bajo su guía, bajo su dirección, que Él te va recordando sus enseñanzas, sus mandamientos, que te ayuda, tú estás viviendo con Él. Porque Él no solamente es el maestro, también es el soporte, es la ayuda, es el oportuno socorro. Y entonces eso es vivir con Él. Es no solamente vivir bajo su enseñanza, todas las cosas que nosotros hablamos ahora mismo, sino deben vivir bajo su cobertura, vivir bajo su bendición. Es depender de Él, vivir en Él, vivir con Él. Y vivir para Él es cuando ya te abandonas y tú dices, bueno, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es vivir para Él. ¿Qué es? Vivir en Él sería no hacer uso de nuestro beneficio de libre albedrío. No, más vivir en Él sería cuando las circunstancias indican que a lo mejor tú vas a tener una actitud. Por ejemplo, yo te hice algo y yo me merezco que tú me grites y que tú me apartes. Un ejemplo. Pero Jesucristo te dice que me perdones y que me ames. Ahí tú estás, entonces tú escoges en tu libre albedrío, tú puedes escoger hacer lo que tú quieres, pero escoger lo que Dios te dice y estás viviendo entonces en Jesucristo, como Jesucristo. Siempre vamos a tener el libre albedrío. Dios no nos quita el libre albedrío por haber creído en Jesús como Señor Salvador. Lo único que nos enseña es cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando Dios habla a Caín antes de matar a Abel, le dice, aquí el pecado está delante de ti, pero tú te puedes enseñorear de él. Es decir, delante de ti está el camino del bien y está del mal. Tú escoges cuál tú vas a hacer, el bien o el mal. Pero el libre albedrío nunca Dios te lo va a quitar de ti, porque si no los hombres fuéramos robots y Dios nos guiaríamos así, sin voluntad propia. Recoge eso del piso, mueve eso para allá y así andaríamos nosotros. Hubiésemos dejado de ser seres humanos y Dios nunca hace eso. Dios siempre te va a dejar que tú escojas. Cuando tú estás maltratando a alguien, cuando tú estás robando, el ladrón, el asesino sabe que está haciendo mal. Él tiene el libre albedrío. Él puede decir, no lo voy a hacer, pero él escoge hacerlo. Tú sigues teniendo tu libre albedrío, pero tú tienes dos caminos. O lo haces a tu carne, o lo haces en Jesucristo, como Jesucristo. Amén. Entonces, ahí se acaba el estudio. La fe es vivir en Él, vivir con Él y vivir para Él. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te pedimos que este estudio se lleve en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y en la mente, Señor, meditemos en Él y lo hagamos parte de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que sea para la bendición de los que están aquí presentes y los que lo puedan ver en línea, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.